Gusto de verle. Bendecimos a todos aquellos, cierto, que han podido llegar el día de hoy. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios la bendiga a Guido y así también a mi hermana por allí. Sí, a todos, a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grandemente. Amén. ¿Cuántos vinieron con gratitud? ¿Qué pasó? Están todos calladitos. Amén, me dice. Lo pillé, ¿ves? ¿Cuántos vinieron a darle gracias al Señor? ¿Cuántos saben que la esperanza no avergüenza? ¿Sí? ¿Usted sabe que la esperanza no avergüenza? Entonces debemos nosotros acercarnos a Dios confiadamente. Amén. Debemos acercarnos confiadamente, con gratitud, creyendo siempre que Él tiene el control por sobre todas las cosas. Amén. Mire, y quiero empezar diciéndoles que así como la fe, ¿cuántos saben que la fe es importantísima? ¿Cuántos saben también que la esperanza también lo es? Porque es con fe y paciencia. Paciencia es perseverancia. Nadie persevera si no espera algo, ¿o no? Usted no camina hacia algo si usted no espera que viene. Es como cuando usted dice, oye, ¿por qué no te vas a esperar a la tía que viene en el bus? Anda al terminal a esperarlo, pero ¿qué es lo que pasa si usted le dice que no viene? ¿Se pone a esperarlo? ¿Cierto que no? Usted tiene que estar convencido de que viene para poder esperar algo, ¿no? Bueno, la fe es la convicción, pues, de que algo tiene que ocurrir. Amén. Y la esperanza es necesaria para que usted pueda tener, para que usted pueda perseverar en fe. Por eso es que hay mucha gente que muchas veces dice, yo tengo fe, pero no tiene esperanza. Y al no tener esperanza, la fe, al momento o al primera de cambio, al primer problema, desmaya. Amén. ¿Sabe por qué? Porque faltó lo otro, la esperanza, pues. Por eso dice que con fe y paciencia, paciencia es perseverancia. Para perseverar usted no solo tiene que creer, sino que tiene que también esperar que algo va a suceder. Porque nadie va a esperar algo que no viene. Por eso Pablo habla de la esperanza. Y quiero empezar diciéndole que así como la fe es importantísima, la esperanza también lo es. ¿Sí? Por eso la Biblia habla mucho de la esperanza, porque dice también que la esperanza no avergüenza. Amén. No avergüenza. Ahora, cada vez que Dios nos hable, a cada uno de nosotros esa palabra que Dios nos hable se encargará de probarnos. Por eso es importante la esperanza, porque usted puede recibir la palabra con fe, pero si no la espera, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que, de lo que se espera. O sea que si usted tiene fe y no espera, no tiene fe. Porque la fe es la certeza, es la convicción de algo que usted espera. Amén. Y si usted dice tener fe y no está esperando lo que está creyendo, hay algo que está mal entonces en nosotros. Amén. Hay algo que a usted y a mí nos falta. ¿Para qué cosa? Para que eso que usted y yo estamos creyendo de parte de Dios se pueda cumplir en nosotros. Sí, por eso hay gente que cuando recibe una palabra dice, no, yo pastor ya no quiero más porque resulta que Dios me habló y parece que no se cumplió. Para mí que el pastor o el hermano que me habló no me habló en el nombre del Señor. Y no tiene que ver con lo que el hermano le habló. Porque la palabra es viva, la palabra es eficaz. Amén. O sea, no tiene que ver con que el hermano sea más bonito, más feito, más chiquito, más gordito, más flaquito. No. Tiene que ver con usted. Tiene que ver con usted, porque cuando usted recibe con fe, esa fe a usted lo va a hacer esperar lo que usted creyó. Claro, la fe a usted lo va a hacer esperar. Escúcheme bien lo que usted creyó. Por eso la esperanza es tan importante como la fe. Hoy día hay mucha gente, escúcheme bien, que a través de todas las circunstancias que se viven, a través de todo lo que enfrentan, ya muchas veces en medio de lo que están enfrentando desmayan. Desmayan. ¿Y saben por qué desmayan? Porque resulta que a la fe le faltó esperanza. Yo estaba creyendo que, un ejemplo, que no me voy a enfermar. Resulta que me enfermé. ¿Y se ha preguntado usted por qué se enferma? ¿Es porque le faltó fe? ¿O porque la Biblia dice que vamos a tener aflicciones? ¿Me está entendiendo? Muchos dicen, no, pero te faltó la fe. No, es que vamos a tener aflicciones. ¿Sí? Porque las situaciones las vamos a tener que enfrentar día a día. Lo que usted y yo no podemos dejar es de confiar. Jesús dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo y Él está en usted a través del Espíritu Santo, usted también vencerá. Pero para vencer usted necesita tener esperanza, pues. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios le hable, cada día Dios lo va a probar también en usted. Dios lo va a probar. La espada es más cortante que espada de dos filos, la palabra.
Va a cortar cuando se suelta sobre usted y cuando vuelve también. Por eso Dios va a probar lo que usted está oyendo, lo que está creyendo y lo que está esperando. Y en medio de esa espera va a tener que vivir situaciones, enfrentar circunstancias. Lo importante es que en medio de esa espera usted no desmaye. En medio de lo que usted está esperando de parte de Dios, usted no puede desmayar porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que nos habla. Él va a cumplir lo que Él ha dicho con su boca. Sí, pero si usted y yo desmayamos, ya no es culpa de la palabra, no es culpa de Dios, sino que es porque nos falta desarrollar la esperanza en nosotros. Nos falta desarrollar esa esperanza, por eso muchos se dan por vencidos en medio de lo que están esperando, porque, escúcheme bien, a lo mejor son hombres y mujeres de fe, pero no han desarrollado o cultivado esa esperanza que va de la mano con la fe. ¿Sabe para qué? Para mantenerse usted esperando lo que Dios ha dicho por su palabra que hará con usted. Por eso siempre yo me acuerdo de Isaías 55, donde dice que vamos a pasar por el fuego. Pero ¿qué pasa si usted no tiene esperanza? De lo que Dios dice en Isaías, se va a quemar. Ese fuego, ya sea de problema, tribulación, angustia, situación, enfermedad, lo va a quemar, lo va a dañar. ¿Sabe por qué? Porque usted no tuvo esperanza para esperar de que el fuego, ese fuego, la llama que produce ese fuego no va a arder en usted. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando usted se enferma? ¿Qué es lo que espera? ¿Lo peor o no? ¿O espera lo mejor? A ver, sean sinceros. Lo peor, lo primero que viene es eso. Lo primero, siempre digo yo, que viene a nosotros es miedo. El miedo de lo que va a suceder, el miedo de lo que va a pasar. Eso es lo primero que viene a la persona cuando alguien se enferma, especialmente en este tiempo. Lo primero que viene es todo lo que el sistema ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque desconocemos, ignoramos o descuidamos lo que Dios ya nos ha hablado. Porque si usted saca la vista de lo que el sistema dice y coloca la confianza en lo que Dios le ha dicho, hermano, usted no solo va a tener fe, va a tener, escúcheme bien, paciencia para esperar lo que Dios también le habló. Usted va a saber que ya está bien, me pasó esto, pero yo sé que esto tiene tantos días de duración. Ya no va a colocarla, escúcheme bien, su vista en el problema, sino en la solución. En la solución, y lo que necesitamos en este tiempo es esperanza. Claro. Esperanza, pero esa esperanza la tiene que desarrollar usted mientras está creyendo. Mientras usted está creyendo, usted está desarrollando esa esperanza. Mientras usted está creyendo, usted está esperando algo. Y mientras espera, usted se está ejercitando en la esperanza. Ahora, cada vez que Dios nos habla, cada uno de nosotros, esa palabra que Dios nos hable, se encargará de probarnos. Nosotros muchas veces creemos que Dios nos habló y las cosas van a suceder así. Ciscamos los dedos y algo se va a abrir el cielo y le va a caer la respuesta a usted sin tener que esforzarse, y eso no será así. Eso no será así porque Dios a nosotros nos dio una medida de fe. Envió a su Hijo a hacer todo y a vivir y a pasar y a, escúcheme bien, y a vencer todo lo que usted y yo pasamos. ¿Sí? Él hizo todo aquello, pero ahora usted, con lo que Dios le dio, usted tendrá que aprender a esforzarse para poder desarrollar esa fe. Decía, y va a probarnos para ver si calificamos para recibir lo que a través de su palabra Él nos ha dado. Porque si no se imagina, sería como a granel, usted va y saca lo suyo y se va. Y Dios va a probar, todo lo que Él nos dice, lo va a probar primeramente en nosotros. Va a probar si usted tiene espacio, si usted tiene espalda para soportar lo que Dios va a colocar en usted. Dios siempre va a colocar algo bueno en usted. Pero Dios nunca va a colocar algo mayor que lo que usted pueda soportar. Por eso primero nos va a preparar. Nos va a enseñar. Y nos va a enseñar, ¿sabe qué? A desarrollar, a cultivar esa esperanza. Por eso usted no puede creer que los problemas que vienen cuando Dios nos habla solo vienen porque los trae el diablo. Nosotros generalmente cuando Dios nos habla, decimos, el diablo metió su carne. Si el diablo no tiene poder. No tiene poder. Nosotros creemos que los problemas los trae el diablo, pero no es así. Sino que, escúcheme bien, será la palabra que usted y yo recibimos, que usted y yo creemos y que usted y yo declaramos la que nos va a probar. La que nos va a probar cuando usted dice, yo tengo fe y va y venzo todo espíritu de enfermedad. Te va a tocar pasar por eso. ¿Le va a tocar? Dice, pero ¿cómo? No, le va a tocar. Porque Dios va a probar lo que está saliendo de usted también. Dios va a probar lo que está saliendo de mí. Por eso es que cuando nos toca vivir,
Cuando nos toca vivir o enfrentar situaciones, es ahí donde usted tiene, escúcheme bien, tiene que desarrollar la esperanza a través de lo que usted creyó. Porque si no, escúcheme bien, usted no está creyendo. Usted no está creyendo. Si usted no desarrolla esperanza en medio de lo que enfrenta y vive, usted no está creyendo. Usted solo está repitiendo, está hablando algo que escuchó, algo que le gustó, algo que suena bonito. Porque Pablo bien dice que la palabra, el evangelio, es poder y poder de Dios. Amén. Entonces algo tiene que ocurrir si usted está creyendo y esperando. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estaba Job? Escúcheme bien, ¿se rascaba con un ladrillo? ¿O no? ¿Cómo estaba? La mujer le decía, ay, maldice a tu Dios y muérete. Y él decía, hey, como mujer necia has hablado. ¿En qué estaba él? Él estaba en esperanza. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová para siempre. ¿Cierto que sí? Él estaba en esperanza, pero no solo en esperanza, sino que en fe. Por eso no renunciaba, no renegaba. Él sabía que su Dios estaba con él. Sus amigos se alejaron de él y él seguía esperando. Y por causa de su esperanza alcanzó lo que tenía que alcanzar hasta que lo entendió. Y muchas veces usted y yo vamos a vivir tiempos así. Tiempo en donde vamos a tener que pasar por el fuego y no vamos a salir hasta que lo entendamos. Porque para Dios nos va a sacar de ahí, pero no con llama. Sino que dice que la llama no va a arder en nosotros. Amén, pero vamos a tener que estar en un proceso. Para usted y yo entender que no solo es fe, sino que hay que tener esperanza. La fe te va a llevar a esperar lo que tú estás creyendo. Lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha hablado. Toda palabra o promesa que Dios nos dé, primero la va a probar. ¿Por qué? Porque una palabra, una promesa o una profecía de Dios no se va a cumplir. Escúcheme bien, no se le va a cumplir a cualquiera. Si no, no venimos a la iglesia, nos quedamos con una palabra y esperamos en casa sentaditos haciendo zapping de que se nos cumpla. Pero no es así. Dios la va a probar. Cuando usted dice, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hey, usted tiene que entender que no hay, escúcheme, no hay excusa para rendirse. No hay excusa para detenerse. Porque usted está diciendo que todo lo puede ya no en usted, sino en Cristo. Y cuando usted dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted está declarando que no hay nada que lo va a detener porque Dios es con usted. Ahora Dios va a decir, ¿estás seguro? Y ahí es donde entra su fe. Usted dice, sí Señor, yo sé que tú eres conmigo y que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré Señor. Y Dios nos va a probar, nos va a hacer pasar por esos valles. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe, Él le cree a usted. Él cree que usted está confiado. Él cree que usted le cree. Por eso Dios lo hace pasar y lo hace pasar porque lo va a sacar sin que la llama arde en usted. Pero ¿qué es lo que pasa si usted no le cree? Es una puerta abierta para que Satanás nos limite, nos detenga, nos llene de miedo, nos aterrorice, no nos permita avanzar. Por eso que si hay una palabra, promesa o profecía que Dios le ha dado a usted que aún no se ha cumplido, es porque a lo mejor hay algo en usted que no ha sido probado. Claro, hay algo que todavía usted tiene que desarrollar en la espera. Hay algo que a lo mejor usted, escúcheme bien, no ha sido probado ahí. Por eso Dios tiene para cumplir, para que se haga manifiesto lo que Dios le dijo. Primero lo va a probar en esa espera. ¿Sí? Lo va a probar. Y mientras Dios lo va probando, le va añadiendo. Y llega un momento en que usted sale de eso y empieza a ver manifiesto lo que Dios le ha dado. Porque es en la espera que se va desarrollando algo que usted, o algo que se llama, mejor dicho, esperanza. Es en la espera. Es cuando usted está ahí ejercitando, usted está dándole. ¿Y qué está haciendo? Sirviendo al Señor. Oye, ¿no te cansáis? No. ¿Y por qué no? No, porque yo sé que un día Cristo vendrá. Sigo esperando. Oye, ¿y por qué tú estás ahí? No, yo ya me cansé. No, pero yo no, porque estoy esperando a Cristo. Es en la espera que se desarrolla su esperanza. En esperanza fuimos salvos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si usted pierde la esperanza entonces? Va a perder algo preciosísimo, porque si fue salvo en esperanza, usted tiene que permanecer, pase lo que pase, en ella. Esperando lo que usted recibió, esperando lo que Dios le dio, esperando lo que Cristo hizo por su vida. Y la Escritura nos enseña que sin importar lo que podamos estar viviendo, debemos mantenernos en una posición de esperanza. ¿Por qué le hablo de esto? Para entrar al mensaje cortito. Por eso usted nunca permita que las situaciones que hoy vive le hagan perder la esperanza.
No permita que lo que pueda estar enfrentando o viviendo, hermano, le hagan perder la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque su fe no le será útil. Porque ¿qué va a creer usted si no lo espera? ¿De qué le sirve creer si no espera? Ligerito cualquier cosa lo va a mover. Cualquier cosa lo va a sacar de lo que usted cree. Porque la esperanza es lo único capaz de hacernos ver más allá de las situaciones actuales que podamos estar viviendo o enfrentando. Escúcheme bien, es la esperanza la que a ti te hace ver algo que los demás no ven. A mí la esperanza me hace ver la sanidad. La esperanza me hace ver la salvación. La esperanza me hace ver ese día en el cual estaremos junto a Cristo en las bodas de oro. Pero la esperanza, si yo pierdo la esperanza, pierdo de vista lo que Dios puso delante mío. La esperanza es la que me hace ver que hay un juez, un Señor juez y justo con una corona de justicia, dice la Biblia, esperando a los que le aman. Es la esperanza la que no te hace perder de vista eso. Cuando se pierde la esperanza, usted dice, no, yo tengo fe, pero si camina sin esperanza, cuando le toque pasar por el fuego, se va a quemar. Dice, pero ¿cómo, pastor? Claro, porque no es que Dios a usted lo queme. Es que usted y yo le abrimos una puerta cediendo, escúcheme bien, esa autoridad de la fe que Dios nos dio para esperar lo que Dios nos hizo, se la cedemos al enemigo. Y él anda como un león rugiente buscando, claro, buscando, tratando, buscando a aquellos que están sin esperanza. Por eso cuando usted le preguntaban, ¿cómo está? Y mal. Oye, ¿tú crees que te puedes recuperar? ¿De que mañana te recuperas? No creo. Está sin esperanza. Y eso que está hablando, el enemigo lo está tomando para usarlo más en contra de él. Claro, lo está tomando para usarlo en contra de él. Por eso de nosotros, ¿qué tiene que salir de nuestra boca? Palabra de vida, pues. Palabra de esperanza, de confianza, de fe, de fortaleza, de convicción. Cosa que cuando venga el enemigo lo vea usted y diga, no, es imposible sacarlo ahí, es un hueso duro, así que dejémoslo, vamos a otro. Claro, porque a usted lo va a ver ahí esperando. Es como cuando usted va y le dice, oye, pero vamos, ¿qué estás esperando? No, anda tú nomás, yo voy a seguir esperando. Oye, pero mira si no se ve nada, no importa, pero me dijeron que venían. Y aunque lo quieran sacar, no lo van a sacar. Porque hay una convicción en usted de que algo viene. Por eso hay una convicción también para esperar. Amén. Hay una convicción también para esperar. Porque la palabra nunca se cumple de un día para otro. Escuche bien. Nunca se cumple de un día para otro. Primero esa palabra prueba lo que hay en nuestro corazón. Nunca se cumple de un día para otro, sino que se cumple a medida que por la fe y la obediencia usted la va colocando en práctica. Yo soy sano, pero soy sano solo porque lo dice la Biblia. Yo soy sano porque lo creo, escúcheme bien, y mi esperanza me hace caminar en lo que creo. ¿Sí? Ahora, a lo mejor usted se puede sentir, pero malísimo. Pero si usted y yo, escúcheme bien, si usted es sano de adentro, eso se va a manifestar en algún momento afuera en su cuerpo, en su físico. Porque no es mayor lo natural que lo espiritual. Lo alto, lo mayor, lo que está por sobre lo natural es lo espiritual. Y cuando yo soy sano de adentro, Pablo, entiendo también, conforme a lo que dice la Escritura, que el cuerpo se va a desgastar. Que el hombre exterior se va a desgastar su cuerpo. Pero si usted es sano por dentro, hermano, aunque el cuerpo se desgaste por fuera, usted seguirá caminando en sanidad. Claro, y lo que sea que afecte su cuerpo no lo va a detener, no lo va a paralizar. Por eso usted va a caminar como un sano, porque Dios lo dijo. Y como Dios lo dijo, usted no solo lo cree, sino que usted también lo espera. Por eso camina convencido de que algo que Dios dijo va a ocurrir en usted. Pero no así cuando usted solo tiene fe. Porque si solo tiene fe, en medio de la tormenta va a sucumbir. En medio de los problemas, hermano, usted va a desmayar, se va a debilitar. Pero cuando usted sabe que en este mundo vamos a tener aflicciones, Dios dijo que las vamos a tener, pero dijo que confiáramos, mejor confío. Claro, en vez de pensar en las aflicciones, mejor confío. Porque si confío, me dice que esa es mi victoria, mi fe, mi confianza. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y eso es lo que a usted lo ayuda a vencer en medio de las situaciones, pues. Por eso necesitamos desarrollar no solo desarrollar la fe a través de lo que Dios nos habla,
sino que a través de lo que Dios nos habla también, desarrollar por esa fe la esperanza en nosotros. Y muchos en la desesperación comienzan a cometer los errores. Coloca, hijo, allí el mensaje. Y muchos en la desesperación comienzan a cometer los errores más grandes de su vida. ¿Sabe por qué? Porque no supieron esperar. ¿Sabe por qué hay errores que usted ha cometido en su vida? Solo porque no esperó un minuto más. Solo porque no esperó una decisión más. Solo porque no esperó un día más. Solo porque no tuvo la capacidad de esperar un momento más. Cometió el peor error de su vida, un mal negocio. ¿Sí? Solo porque usted se apresuró y no tuvo la capacidad de esperar. Hoy día hay mucha gente que ha perdido muchas cosas por causa de no esperar lo que Dios le ha dicho. Porque no supieron esperar, y antes que se cumpla la palabra que Dios nos da, primero el Señor va a probar si usted realmente la está esperando. Primero, Dios va a probar si usted la está esperando. Porque es por causa de la falta de confianza que el creyente se desespera. La falta de confianza a usted lo hace desesperarse, ¿o no? ¿Qué es lo que pasa cuando usted tiene que recibir algo y usted no confía en la persona que se lo tiene que entregar? ¿Qué le pasa? ¿Está saltando de alegría? ¿O empieza a entrar la desesperanza? Oh, ¿me la irá a pasar? ¿Irá a venir? ¿Será verdad que va a venir? ¿Será verdad que va a llamar? ¿Será que esta cosa irá a resultar bien? ¿Qué es lo que empieza? Empieza la desesperación. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Por eso le decía, cuando usted y yo solo hablamos de fe, solo tenemos fe, escúcheme bien, pero no hay esperanza, no hay fe y desconfianza. Hay desconfianza. Desconfianza a lo que Dios dice. Desconfianza a lo que Dios nos habla. Desconfianza. Y usted dice, pastor, yo no desconfío. No es que usted desconfíe. Lo que pasa es que usted no cree. Porque si usted solo desconfiara, tendría fe, tendría esperanza también. Pero es porque hay algo que necesita desarrollarse en nosotros. Porque es por causa de la falta de confianza que el creyente se desespera. Es por causa de razonar y de no obedecer lo que Dios dice que el creyente se desespera y no espera. Claro, es por causa de aquello que el creyente se desespera en vez de esperar. Es por eso que la esperanza es la única capaz de hacernos sobreponer a cualquier cosa, crisis, problema o situación que usted y yo podamos estar viviendo o enfrentando. La esperanza es lo único que te hace, que te puede hacer sobreponer. Porque cuando tú sabes que todo va mal, tú dices, no, pero yo creo que algo va a ocurrir. Estás teniendo esperanza. Cuando tú ves que todo está negro y tú dices, pero si Dios dijo que iba a ser blanco, ¿por qué está negro? Y tú en vez de ponerte a razonar, cuestionar lo que Dios dijo, empiezas a tener esperanza en que eso va a cambiar, algo va a ocurrir. Claro, porque cuando Dios nos habla para, ¿sabe para qué? ¿Usted cree que nos habla para llenarnos de promesas, de palabras? No, Él nos habla porque hay algo que Dios quiere hacer, pero primero va a cambiar en nosotros. Claro, Dios no va a hacer algo sobre lo que usted conoce. Dios a usted primero va a pedirle que usted se vacíe de lo suyo para Dios colocar lo de Él. Porque es la única forma que usted y yo caminemos conforme a su voluntad. Es por eso que la esperanza es la única capaz de hacernos sobreponer, le decía, a cualquier crisis, problema o situación que enfrentemos. ¿Por qué? Porque la esperanza es una de las armas que Dios nos dio para vivir confiando acá en la tierra. Es una de las armas que Dios nos dio. Por eso la fe es importante, pero la esperanza también. Porque es la esperanza lo que hace callar la voz en tu mente que te dice que te rinda. Claro, cuando usted está en problema, la mente lo único que le dice, ríndete. Cuando hay situaciones, lo único que nos dice la mente, ¿sabe qué? Dice, detente, no vas a alcanzar. Te va a pasar esto, te va a pasar esto otro, pero la esperanza dice, sí, el problema está, pero yo estoy esperando algo mejor. Por eso cuando usted está esperando, cuando usted tiene esperanza, antes de que usted empiece una batalla, usted ya tiene una victoria. Y eso es lo que Cristo dijo. Y esa es vuestra confianza, dijo, vuestra fe. Esa es nuestra victoria. ¿Por qué? Porque tú tienes esperanza antes de enfrentar una batalla, un problema, una situación, usted sabe que Cristo venció.
Y como Él venció, usted también vence. Usted también es un vencedor. Entonces, antes de enfrentar la situación, cuando usted tiene esperanza en lo que Dios le habla, usted ya venció. Antes de enfrentar una batalla, usted ya es un ganador. Claro, pero es diferente a cuando no está la esperanza. Cuando no está esa esperanza, en medio de la batalla, usted no sabe si gana o pierde. Y ahí es donde empieza la mente, el razonamiento a decir, no te va a resultar. Te va a ir mal. Claro, te vas a enfermar. Viene lo peor para ti. Porque la mente nos habla. Claro, la mente nos habla. La mente todos los días, escúcheme bien, tiene un pensamiento negativo para nosotros. Si esa es nuestra lucha diaria. Por eso esa mente tiene que llenarla, preocuparse usted de llenarla de la palabra de Dios, renovarla por la palabra de Dios. Claro, porque si usted la renueva, usted estará llena de esperanza. Porque la palabra de Dios, eso es lo que trae al hombre, confianza, esperanza. Decía yo que es la esperanza lo que hace callar la voz en su mente que le dice que se rinda. Es la esperanza lo que nos da fuerza para hacer callar esa voz que nos dice que no lo vamos a lograr. Por eso cuando hay esperanza usted puede terminar venciendo una batalla antes de comenzar. Usted puede terminar venciendo, ¿sabe por qué? Porque hay esperanza, no para esperar lo malo, sino que esa esperanza usted lo va a llevar a esperar lo mejor. Claro, esa esperanza usted lo va a llevar a lo mejor, a esperar lo mejor. Escuche lo que dice la Escritura allí. Romanos 15:4, habla Pablo a los romanos y dice así en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué le hablo de la esperanza? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, hay algo que está escrito para usted y para mí, que si usted y yo lo ignoramos o no lo tomamos en cuenta, hermano, vamos a desmayar en lo que se escribió para nuestras vidas. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Con qué fin? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, a fin de que por la perseverancia y lo que la palabra nos habla, nos enseña, dice, tengamos esperanza. O sea, ¿usted por qué recibe esperanza? Por la palabra de Dios. Por eso cuando usted está mal, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? No solo lo viene a consolar, sino que trae una perspectiva nueva en lo que usted está enfrentando. ¿Qué es lo que trae la palabra cuando usted lo está pasando mal, cuando está enfrentando algo? Hermano, ¿sabe lo que trae la palabra? La palabra viene a despejar todo aquello que está enfrente suyo que le impide ver lo que Dios ha preparado hacia adelante. A fin de que por la paciencia significa perseverancia. A fin de que por la perseverancia, o sea, si usted no persevera en lo que la Escritura dice, es por falta de esperanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es por esta razón que no hay situación alguna que pueda vencer al que se aferra a su esperanza. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de lo que dice la Escritura. Estamos hablando de aquello que Dios estableció a través de otros para enseñanza nuestra. Por eso usted no puede ignorar la esperanza. Porque si usted en medio de lo que enfrenta, escúcheme bien, empieza a oír su mente y usted empieza a retroceder, es porque hay algo que usted no ha desarrollado. Hay algo que usted no ha cultivado y eso es su esperanza. Y es un peligro no cultivar la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque dice Pablo que por la esperanza, dice que en esperanza usted y yo hemos sido salvos también. Entonces cuando habla de que en esperanza hemos sido salvos, usted no la puede soltar, la tiene que cultivar y hacer crecer cada día. ¿Sabe para qué? Para no perder lo que se le entregó. Por esa razón no hay situación alguna, le decía yo, que pueda vencer al que está aferrado a su esperanza. Porque el que está con esperanza sabe que en cualquier momento vendrá lo mejor para él. ¿Sabe por qué sabe que vendrá lo mejor para él? Porque la palabra de Dios
son buenas noticias. Por eso el que está en esperanza sabe que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, lo que le habla la palabra de Dios, hermano, se mantendrá firme sin perder de vista lo que Dios le ha entregado. Por eso la voluntad del Señor no es solo que haya esperanza, sino que abundemos en ella. Eso dice la Escritura, que necesitamos abundar en esperanza. O sea, no solo tenemos que tener esperanza, sino que tenemos cada día que hacerla crecer en nosotros. Que aunque usted no tenga esperanza, vuelva a tener esperanza por medio de lo que Dios le habla. Tenemos que abundar en ella, porque así desarrollaremos la habilidad de esperar un poco más. Diga conmigo, esperar un poco más. Cuando usted no desarrolla la esperanza, usted en medio del problema se rinde. Cuando usted no desarrolla la esperanza, en medio de la situación usted sucumbe. Por eso necesitamos abundar en esperanza. ¿Para qué cosa? Para que desarrollemos, para que la desarrollemos y aprendamos a esperar un poco más. Claro, para que usted no se adelante, sino que aprenda a confiar. Generalmente cuando vivimos situaciones y todo está negro para nosotros, hermano, tendemos a sucumbir, y es ahí donde usted se tiene que parar firme. Es ahí donde usted no se puede dejar vencer. Es ahí donde usted tiene que buscar la consolación a través de la palabra de Dios, la dirección, la consolación, la fortaleza. Claro, y por medio de ella, usted caminar también en obediencia. Por eso que antes que se cumpla lo que Dios le dijo, primero Dios va a probar lo que nos habló. Claro, muchos esperamos que Dios cumpla lo que Él dijo. ¿Y cuándo Dios va a cumplir lo que dijo? Pero resulta que usted no espera en lo que Dios le habló. Y cuando no espera es porque su confianza no está puesta en lo que Dios le dijo. Usted busca el resultado de lo que Dios le dijo, pero no lo que Dios le habló. Claro, no lo que Dios le habló. Por eso, escúcheme bien. Muchas veces en la iglesia hay gente que busca una respuesta de Dios, como todos nosotros, porque todos necesitamos una respuesta en un área para nosotros. Pero muchas veces esa gente, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que de repente recibe una respuesta de parte de Dios y usted no la ve más. Pregúntese por qué. Porque ellos no estaban en esperanza. Ellos buscaban una respuesta a lo que ellos enfrentaban de parte de Dios. Y que no es malo, ojo. ¿Sí? No es malo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esa persona no sigue de esperanza conforme a lo que Dios ha hecho? Es una puerta abierta para que el enemigo vuelva a entrar. ¿Sabe por qué? Porque usted se dio esa posición de autoridad, la cual Dios a usted lo mandó a cuidar por medio de esa fe con la cual también recibió. Por eso Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y nosotros siempre llegamos hasta ahí nomás con ese verso. Pero ese verso termina diciendo, a fin de que por la paciencia, a fin de que por la perseverancia, dice, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. O sea, ¿cómo vamos a tener esperanza si no hay perseverancia? ¿Cómo va a estar la esperanza en el creyente si usted no está determinado a perseverar? Es el que persevera, el que está en esperanza. ¿En qué esperanza? ¿De qué, pastor? En que Dios haga como Él ha dicho. En que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que yo he declarado se pueda cumplir cuando vuelva también en mí. Porque usted puede soltar una palabra hacia allá, pero esa palabra que usted soltó hacia allá volverá hacia acá también. Y así como probó al de allá, lo probará usted también. Lo probará usted también, porque esa espada corta por ambos lados. Corta cuando sale y cuando vuelve. Por eso, es claro, dice, porque las cosas que se escribieron antes, usted no puede ignorar lo que la palabra de Dios nos enseña.
No podemos ignorar lo que Dios ha establecido por hombres y mujeres inspirados por Dios. Escúcheme bien, lo que Dios ha establecido por ellos en las Escrituras para beneficio nuestro. Porque es a través de aquello, a través de la perseverancia en ello y a través de lo que nos habla la Escritura, escúcheme bien, que vamos a tener esperanza. Todos en algún momento de nuestra vida tendemos a perder la esperanza, ya sea en las situaciones que enfrentamos o vivimos, pero de alguna manera, en algún momento nos toca pasar por aquel momento de aflicción. Y si usted no entiende que van a haber momentos de aflicción donde usted va a tener que tener su esperanza puesta en Cristo y en lo que Dios le habló, hermano, usted va a sucumbir. Usted va a sucumbir, por eso es importante que usted atesore esta palabra hoy día. Y cuando vengan los problemas, usted no solo diga, yo creo, Señor, sino que permanezca en lo que está declarando, en lo que está creyendo y en lo que Dios le habló. Porque allí va a ser probada esa palabra en usted. Allí va a ser probado. Por eso, la llama no va a arder en usted. ¿Sabe por qué? Porque usted, escúcheme bien, por la fe usted es capaz de pasar por el fuego, por las situaciones, los problemas, las aflicciones, creyendo y esperando que nada le va a acontecer. Claro, creyendo que nada le va a acontecer. Porque si usted, escúcheme bien, cuando es puesto, cuando el oro es metido al crisol, ¿para qué es metido? ¿Para enfriarlo o ponerle presión? Para ponerle presión, meterle fuego. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que Dios quiere separar, apartar de lo que es de Él y de lo que no es. Claro, el oro es puesto en el crisol para apartar todos los metales de lo que realmente es oro. Y es metido ahí, ¿sabe para qué? ¿Sabe por qué es metido ahí? Porque el oro soporta ese calor. Es metido ahí porque el oro no solo soporta, sino que se purifica y cobra un mayor valor. Usted y yo somos puestos en esperanza, ¿sabe por qué? Porque allí su fe se purifica, porque allí su fe se fortalece. Por eso es puesto en esperanza. Usted está esperando. ¿Qué es lo que está haciendo? No ve nada. Pero su fe se fortalece. Abraham se fortaleció en fe. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Por eso fue llamado el padre de la fe. Porque allí se fortalece su fe. En la espera, cuando usted no ve nada. Cuando usted dice, hoy, pero está todo mal. Cuando usted dice, me duele el cuerpo, me duelen los huesos, me duele la cabeza, me duele la garganta. Claro, es ahí donde usted se para y dice, no, es verdad, la situación está así, pero la Biblia dice que esto tiene una fecha de comienzo y una fecha de término. Claro, y ya usted no está pensando en lo que lo aqueja, sino que usted está pensando en la solución. Y la solución es Cristo. Por eso, como usted se sienta, así va a caminar, así va a pensar, así usted va a aguantar. Pero si usted tiene convicciones y usted entiende que lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito, ¿sí? Y empieza, escúcheme bien, por la perseverancia y la consolación de las Escrituras, usted empieza, escúcheme bien, a perseverar. Lo que va a suceder en usted es que su esperanza, en vez de disminuir, va a crecer. Claro, y después nada lo va a sacar de ahí. ¿Y sabe lo que pasa? Usted empieza a tomar, escúcheme bien, empieza a tomar control de ese lugar que antes a usted le traía desesperanza. ¿Sabe por qué? Porque por la fe y la esperanza usted lo empieza a hollar. Esa es la palabra este año, ¿no? ¿Y usted cree que vamos a hollar solo las cosas buenas? ¿Se imagina si holláramos, alcanzáramos, poseyéramos solo las cosas buenas, las cosas malas nos destruirían? ¿O no? Y malas van a venir, pues. Si vamos a tener aflicciones o no. ¿Cierto que sí? Entonces hay que aprender, escúcheme bien, a poseer. ¿Qué cosa? Lo bueno y lo malo, porque cuando tú posees, tú vences. Tú vences. Y hay áreas de nuestra vida que necesitamos, escúcheme bien, que necesitan vencer. Hay áreas de nuestra vida que necesitan vencer. A lo mejor usted, escúcheme bien, tiene mucha fe en la finanza, pero a lo mejor no en la parte de salud. A lo mejor tiene mucha fe en el área de salud, pero a lo mejor no en el área, no sé, familiar.
Pero siempre hay un área con la cual usted y yo estamos batallando. Por eso necesitamos la esperanza, porque si hay esperanza, tú no vas a desmayar. Lo que a usted lo hace desmayar es la falta de esperanza. Y esa falta de esperanza viene porque usted pierde la confianza. La falta de esperanza no viene por otra cosa, sino por falta de confianza. Cuando usted pierde la confianza, hay algo, hermano, que se empieza a notar en usted. Es notorio cuando usted empieza a desmayar, porque empieza a entrar la desconfianza, empieza a entrar el miedo. Pero cuando tú estás confiado, pareces loco, eso dice la Biblia. Claro, y por eso la gente lo va a mirar como bicho raro, extraño. Va a decir, claro, este es un fanático. No, yo tengo esperanza. No, este es un loco, un irresponsable. No, yo tengo esperanza. Porque no solo tengo a Cristo por la fe, sino que tengo esperanza, escúcheme bien, que yo con Él soy más que vencedor. Claro, y por eso usted habla así. Por eso usted habla así. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe, escúcheme bien, que lo que usted está hablando a usted también lo va a probar. Y usted lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo que íbamos a tener aflicciones. Usted lo sabe porque Él dijo que nos iba a tocar pasar por ese camino. Pero dijo que nada iba a arder en nosotros. Y esa es la confianza que usted y yo tenemos que tener. Por eso no podemos ignorar las cosas que se escribieron antes. No podemos ignorar, escúcheme bien, las cosas que Dios estableció para usted, porque para enseñanza nuestra se escribieron. Claro, para enseñanza nuestra. Y cuando usted empieza, escúcheme bien, a declinar, hay que ir a lo que dice la Escritura. Hay que perseverar y buscar la consolación en la palabra de Dios. Buscar la respuesta. Buscar lo que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque si la buscas ahí, recobrarás tu esperanza, se fortalecerá nuevamente, te levantarás y seguirás perseverando. Hay un momento en donde muchas veces nos ataca la desesperación y nos olvidamos de ejercer la autoridad de la fe, porque la fe le da a usted una autoridad. Claro, escuche bien, para llamar las cosas que no son, le da autoridad, ¿cierto? Porque la fe, ¿qué es lo que es? Nos hace llamar las cosas que no son como si fueran. O sea, hay algo que tú y yo tenemos. ¿Ya? Escúchame bien. Para que las situaciones cambien. ¿Sí? Y eso es la fe. Pero hay otra cosa que tú y yo necesitamos. Para que eso que tú estás hablando, que quieres que cambie, pueda llegar. Y es la esperanza, pues. Porque usted puede hablar y en el momento quizás ver que no viene y dudar. Porque cuando no hay esperanza es porque hay duda. Claro, es porque hay duda. Me dio calor. Un momento en donde muchas veces nos ataca la desesperación y nos olvidamos de ejercer la autoridad de la fe en lo que Dios nos ha dicho o en lo que Dios nos habló. ¿Se han sentido usted alguna vez así? ¿Le ha pasado eso que de repente Dios le dijo que todo iba a salir bien? Que, oiga, si usted, no sé, pues estaba enfermo, fue a médico, ¿sí? Y Dios le habló antes de ir a médico, le dijo, no, yo te declaro sana, y usted va al médico y el médico le dice, no, estás peor. A nosotros nos ha tocado vivir eso, nos tocó vivirlo con mi esposa. Nosotros, todo bien, Dios nos hablaba, pero íbamos al médico y el médico era como nos esperaba con un bate y nos decía, no, el cáncer se ramificó. Y muchas veces usted en el proceso, escúcheme bien, en eso que Dios le dice, que usted creyó y que usted le dijo, gracias Señor, porque sé que tú me sanaste, porque sé que tú abriste esta puerta, porque sé que tú hiciste esto, Señor. En ese proceso, escúcheme bien, esa palabra que Dios le dijo, usted lo va a probar. Lo va a probar y capaz que usted vaya a buscar una respuesta, escúcheme bien, y donde usted va, esa respuesta a lo mejor no va a ser favorable a usted. Y es ahí donde su esperanza necesita fortalecerse. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios dijo no se basa en lo que el hombre dice. Lo que Dios habla no se basa en lo que el hombre puede hacer en usted. Lo que Dios dice se basa en lo que Él es y en lo que su palabra establece para nosotros. Por eso Dios va a probar, en ese proceso Dios va a probar esa palabra que puso en nuestras vidas. Por eso le decía, ¿se ha sentido usted alguna vez así desesperanzado?
que cuando le ha tocado enfrentar problemas graves en su vida, siente que pareciera que no hay esperanza? Nos toca pasar todos los días, po. Todos los días hay situaciones, ya sea a diferente escala, que en algún momento nos hace pensar que ya no hay solución. Nos hace pensar que ahí ya no hay nada más que hacer. A muchos hombres de fe, escúcheme bien, en la Biblia les tocó pasar y enfrentar momentos así también. Por eso no podemos ignorar lo que está escrito. No podemos ignorar lo que Dios estableció en su palabra. Porque a muchos grandes hombres de fe en la Biblia les tocó pasar y enfrentar momentos así. Escúcheme bien, momentos difíciles en su vida donde ellos también sintieron perder toda esperanza. Momentos que quizás lo que enfrenta usted con su familia, con los que enfrenta a lo mejor usted allí en su hogar. Momentos de desesperanza que nos atacan a través de malas noticias. Muchas veces usted y yo olvidándonos que todo lo que está escrito se escribió en el pasado para dejarnos una enseñanza. Una enseñanza para que por medio de la perseverancia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Y hay una historia allí en Corintios donde Pablo habla también allí en los Hechos. Hay una historia que nos habla donde Pablo dice que llegó un momento en que él perdió toda esperanza. Y esa historia cuando habla de que Pablo en un momento perdió toda esperanza, no está hablando de perder la esperanza, de perder la esperanza en Dios, sino en lo que el hombre podía hacer y lo que él podía alcanzar con su fuerza. Vamos allí al libro de Corintios. Voy a adelantar un poco porque si no, no voy a alcanzar. Una enseñanza le decía yo para que por medio de la perseverancia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Porque muchos en estos tiempos están pasando por momentos de desesperanza, ¿o no? El mundo está con desesperanza. El mundo dice, hey, ¿qué vamos a hacer ahora? Usted sabe que cada día hay malas noticias, no hay buenas noticias, hay malas noticias. No hay buenas noticias. Usted enciende la tele, lee el periódico, malas noticias. Y el mundo está en desesperanza, no sabe qué hacer, la delincuencia, el virus, la pandemia y un montón de cosas, la economía. ¿Qué es lo que pasa con aquello? Eso trae desesperanza al mundo. Y quiero llevarlo a esta historia, le decía yo, que está en la Biblia, que fue escrita para enseñanza nuestra también. Está ahí para que aprendamos que Dios va a probar lo que estamos creyendo y declarando. Una historia bíblica en donde tenemos un ejemplo claro con uno de los hombres de Dios. Escúcheme bien, por eso es hermoso este ejemplo. Aquí hay un ejemplo claro con uno de los hombres de Dios que que escribió 2/3 del Nuevo Testamento. ¿Sí? Este hombre también tuvo una experiencia donde dice, hubo un momento en que parece que todo se terminaba. Y ese hombre es el apóstol Pablo. 2 Corintios 1, 8 y 9. Dice así, porque hermanos no queremos que ignoréis, escuche bien. Dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ha sobrevenido en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. O sea, lo que pasaron no fue algo pequeño. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza. ¿Qué perdieron? Perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire cómo estaba Pablo en ese asunto. Estamos hablando de un hombre de Dios que escribe 2/3 del Nuevo Testamento. Y dice que llegó un momento en que el problema fue tan grave que pareciera que ellos llegaron a perder incluso la esperanza, dice, de conservar la vida. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué sucedió eso? Pablo da a entender. Pablo dice, pero nos tocó vivir eso como que parece que íbamos a morir. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Por qué le vino aquello? ¿Por qué tuvo que vivir ese proceso Pablo? Dice, ¿por qué tuvo que vivir ese proceso, ese momento de angustia, de aflicción?
para que no confiásemos en nosotros mismos, dice Pablo, sino en Dios que resucita a los muertos, que tiene poder para traer a la vida aún a aquel que no la tiene. Pablo le dio a conocer a los corintios los problemas y sufrimientos que les tocó enfrentar en Asia. El apóstol Pablo le da a conocer los problemas que fueron grandes, dice, le da a conocer que esos problemas fueron tan grandes que casi no pudieron soportarlo, llegando a perder la esperanza y creyendo también que iban a morir. ¿Qué hora son? Sí. Ya. Creyendo que ellos también iban a morir. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Le ha tocado en algún momento, en medio de este tiempo quizás, pasar algún momento tenebroso, difícil, pensando que le va a venir lo peor y no lo mejor? Hoy día hay mucha gente que se enferma y ¿sabe lo que espera? Como el sistema es solo malas noticias, lo único que esperan es lo peor. Escúcheme bien, no que no existan situaciones, sino que el problema no pasa por la situación, pasa por lo que esperamos. Por eso hay gente que hoy día quizás está, hermano, sin ánimo ni siquiera de mover un pie. ¿Y sabe por qué? Porque en medio de lo que enfrentan, hermano, pierden de vista la esperanza. Pierden de vista la esperanza y lo único que ven enfrente de ellos son malas noticias. Lo único que esperan es lo peor y no lo mejor. Por eso no podemos perder de vista la esperanza, porque la esperanza en Cristo no te trae lo peor, te trae lo mejor. Y Pablo dice que perdieron la esperanza creyendo que a lo mejor podrían morir. Ahora, ¿sabe por qué es tan importante esta palabra? Porque este pasaje bíblico lo escribió un hombre de Dios. Aquí habla un hombre que Dios usó poderosamente en la tierra. Y él dice que él también le tocó vivir ese tiempo, ese momento de aflicción, como le va a tocar vivir a usted o nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Este pasaje bíblico lo escribió el apóstol Pablo. Este pasaje bíblico lo escribió el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Lo escribió el hombre que Dios usó para escribir 2/3 de ese Nuevo Testamento. Uno de los hombres más influyentes después de Cristo en la iglesia primera fue quien lo escribió, el apóstol Pablo. Y Pablo lo escribe para que usted no lo pierda de vista. Pablo lo escribe para que usted se acuerde que está escrito, para que usted aprenda, escúcheme bien, y no solo aprenda, sino que aprenda a determinarse. Aprenda a perseverar, aprenda a consolarse por las Escrituras para que su esperanza no se pierda. El gran apóstol Pablo y hombre de Dios llegó a un momento en su vida en que él dijo que tuvo una tribulación tan grande que lo sobrecargó y lo abrumó de tal manera que siendo el hombre de Dios aún así perdió toda esperanza. Y todos nosotros en algún momento nos hemos sentido así. Y el que no se ha sentido así, en algún momento se va a sentir así. Es como que nada resulta. Es como que nada bueno viene. Y es ahí donde usted tiene que ir a la escritura porque para eso está ahí. Para enseñanza nuestra. Para consolación nuestra. Para respuesta nuestra. Para dirección nuestra. Y así usted y yo retomemos la esperanza aunque todo se vea mal para nosotros. Porque llegará un momento en donde todo hombre o mujer de Dios pasará por situaciones o aflicciones que lo van a llevar a este estado que señala el apóstol Pablo. Un estado en donde muchas veces se pierde toda esperanza. Y es por eso que si usted se ha sentido así, la Escritura tiene buenas noticias para su vida. Claro, tiene buenas noticias para usted. Porque la Escritura tiene mucho que enseñar a todos los que han perdido su esperanza. Y hoy día a lo mejor le estamos hablando a gente allí en sus hogares. Gente que está a través de la radio, que está a través de las redes sociales, que a lo mejor está esperando lo peor a través de lo que está viviendo. Y hoy día te vengo a decir en el nombre del Señor, que si tú y yo recibimos esta palabra y perseveramos en ella, hermano, tu esperanza va a crecer.
Y la esperanza a la cual Dios te lleva no es a esperar lo peor, sino lo mejor de parte de Él. A esperar lo mejor de parte de Él, porque Él es un Padre bueno. Porque Él tiene buenas cosas para sus hijos. Pero cuando usted pierde la esperanza, hermano, usted pierde de vista a ese Padre que tiene buenas cosas para usted. Por eso muchas veces nos llenamos solo del pensamiento del mundo. Nos llenamos de las malas noticias porque a eso ha venido el enemigo. Claro, ha venido, ¿sabe a qué? A oscurecer, a cegar, dice, el entendimiento de los que no tienen fe, de los incrédulos. Dice, para que no le resplandezca la luz de Cristo, la esperanza. Para que no le resplandezca aquello. El apóstol Pablo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de las tribulaciones que nos ha sobrevenido en Asia, 2 Corintios 1:8. El verso 8, hijo. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. ¿Cuántos han sentido así? ¿Sí? Que parece que, oiga, cuando hablamos de esta enfermedad de ahora es como que le duele todo el cuerpo. Hoy no dan ganas de pararse. Duele la garganta. La cabeza parece que va a estallar. ¿Se ha sentido así? Claro, Pablo se sintió así, pero en otra área. Pablo se sintió así, quizás, escúcheme bien, no a través de lo que enfrentamos usted y yo hoy día, pero se sintió así en su interior, en que parece que ya todo se acababa. Pero ¿sabe lo que sostuvo a Pablo? A Pablo lo sostuvo lo que Dios le había dicho y lo que él había escuchado de Dios. Porque vamos al libro de los Hechos. A Pablo lo sostuvo, dice la Biblia, que él antes de zarpar, dice que le apareció un ángel de Dios. Y dice que le habló a Pablo y le dijo, esto es lo que va a ocurrir en esa travesía que ustedes van a hacer. A Pablo lo llevaban para ser juzgado en Roma. Y dice la Biblia que Pablo habla y le dice, a mí Dios me habló. Pero Pablo no le había dicho a nadie todavía. Hasta cuando empieza a ocurrir esa tempestad en el mar que desarmaba la barca. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios, escúcheme bien, nos habla, Dios también lo va a probar en nosotros. En Pablo lo probó. Y quiero llegar ahí. El apóstol Pablo da a entender en su debilidad, en medio de la situación que le tocó enfrentar y vivir, cómo se sintió. Pablo dice que él perdió toda esperanza porque no las perdió en Dios, sino en sus propias habilidades y en las capacidades, de ser librados de esa situación. Por eso dice, tuvimos nosotros, dice, sentencia de muerte, lo que hablaba allí primero en Corintios, para dejar de confiar en nuestra capacidad. Nos sentimos así, dijo Pablo, para elevar nuestra confianza, no en lo que podíamos hacer, sino en lo que Dios nos habló que sucedería, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que tiene el poder de resucitar a los muertos. Porque el mejor momento de un creyente cristiano es cuando ya ha perdido toda esperanza en sus capacidades y habilidades. ¿Sabía usted? El mejor momento que vive usted es cuando usted pierde toda capacidad y habilidad en usted. ¿Sabe por qué es el mejor momento? Porque es ahí donde usted aprende a desarrollar lo que Dios le habla. Porque el hombre, mientras tenga capacidades y habilidades, hermano, nunca va a querer soltar el timón. Nunca va a querer soltar, escúcheme bien, el timón de su vida. Nunca le va a entregar el control total a Dios. Pero no así cuando ya ha perdido sus capacidades y sus habilidades. Ese es el mejor momento para conocer y desarrollar la esperanza del Dios de toda esperanza. Mire, vamos a Hechos, capítulo 27, verso 18 al 20, dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a botar lo que había en el barco. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Verso 20.
y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza, dice Pablo, de salvarnos. Escuchen la situación que estaba Pablo. En una situación que usted y yo enfrentamos a lo mejor en estos tiempos. A lo mejor es diferente la circunstancia, pero la desesperación puede llegar a ser la misma. Y Pablo dice que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aquí el mismo apóstol Pablo dice que habíamos, no habla de que la tripulación había perdido la esperanza, sino él también junto con ella. ¿Qué esperanza perdió Pablo? La esperanza en los marineros que comandaban el barco para mantenerlo a flote. ¿Por qué Pablo habla de perder esa esperanza? Porque Pablo, le dije ya antes que Pablo sabía lo que Dios ya le había dicho que iba a acontecer, tal cual como Dios le habla hoy día a usted. Lo que Pablo escuchó de parte de Dios es como lo que está escuchando usted por lo que pueda venir. Sí, y Pablo perdió la esperanza en que la gente, la mano humana, la fuerza humana pudiera comandar el barco, pero él no perdió la esperanza en lo que Dios le habló. Pablo había perdido la esperanza en las capacidades de los hombres para librarlo de algo terrible. Y aquí Pablo no habla de que perdió su fe o su esperanza en Dios, sino que habla de que perdió su esperanza en sus capacidades y en sus habilidades. El apóstol Pablo dice que perdió él. Dice que la perdió él y que la perdieron todos en el barco. Pero ¿qué es lo tremendo acá? Es que cuando esto sucede es porque estamos listos para un milagro. Verso 21. Entonces Pablo, como ya había, escuche bien, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, dice, oh varones, haberme oído. Escuche bien, es interesante esto que dice Pablo acá. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. 22. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Escuche bien. ¿Cómo alguien puede exhortar a alguien a tener buen ánimo en medio de todo lo que enfrentaban? Como Pablo, imagínense cómo mirarían a Pablo. El barco ya se hundía y Pablo lo exhortaba a que tuvieran ánimo. Imagínense, el barco ya se hundía, tirando la comida por la borda, y Pablo exhortándolo a que tengan buen ánimo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay esperanza, cuando Dios te habla, y tú tienes esperanza en lo que Dios te habla, tú no puedes hablar o sentir como los demás. Usted no puede hablar ni comportarse como aquellos a quienes Dios no les habla. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Mire lo que habla Pablo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Pablo? ¿Sabe lo que está haciendo? En medio del problema, la dificultad, la tormenta y todo lo que sucedía, Dios está probando lo que Pablo hablaba. Dios está probando lo que Pablo hablaba. Pablo hablaba de tener ánimo donde todo era desesperación. Pablo hablaba de confiar en donde todo se hundía. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra se iba a cumplir en Pablo. Esa palabra se tenía que cumplir en él si él no perdía la esperanza en lo que Dios le habló. Por eso Pablo, ¿qué fue lo que usó? Usó fe, convicción y esperanza para los demás. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, ni que fuera divino, ¿cierto? Imagínense cómo pensaban los que estaban con él, los que estaban a punto, los que no sabían si tirarse al mar o ahogarse con el barco. Es como cuando usted está enfermo. Yo no le puedo hablar diferente a como Dios habla. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra que Dios coloca en usted me va a probar a mí también.
Y como me va a probar a mí también, yo tengo que tener esperanza en lo que Dios ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque si tengo esperanza en lo que Dios ha dicho, usted también cobra ánimo, usted también cobrará ánimo. Usted también tendrá fuerza, usted también tendrá esperanza en que nada va a acontecer. En que va a tener que vivir la situación, en que a lo mejor parte del barco, algo a lo mejor se va a perder, pero nada va a suceder con usted. Pablo en medio de la desesperanza le habló a ellos. En medio de la desesperanza, el apóstol Pablo les habló de esperanza. Por eso es locura hoy día para los que se pierden. Pero la Biblia dice que lo que está escrito, ¿para qué está escrito? Para enseñanza nuestra, ¿no? ¿Lo leíamos? ¿Sí? Para enseñanza nuestra. ¿Cierto que sí? ¿Para qué cosa? Para que por la paciencia, por la perseverancia y la consolación de las escrituras, usted y yo tengamos esperanza. Eso Pablo está haciendo aquí con la tripulación. Claro, eso Pablo está haciendo con la tripulación. La tripulación ya casi se anegaba con el barco, ya se hundía, se despedazaba y Pablo le decía, nada les va a ocurrir. Claro, Pablo les decía, nada les va a pasar. Es como lo que les digo yo hoy día en el nombre del Señor. Usted está aquí y nada va a ocurrir, nada malo va a ocurrir. Nada malo va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra de parte de Dios, hermano, que nos habla y nos enseña que usted y yo, a través de la perseverancia, conforme a lo que está escrito, hermano, y por la palabra de Dios, usted en vez de tener desesperanza, va a crecer en esperanza. Por eso necesitamos, como dice Pablo, necesitamos tener esperanza. Versos 23 y 24 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, dice Pablo. ¿Por qué Pablo hablaba así? Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Escuche bien, verso 24. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Escúcheme bien, cuando hay un propósito de Dios con su vida, hermano, el enemigo haga lo que haga, pretenda lo que pretenda, no lo logrará con usted. Porque cuando Dios tiene un propósito y usted tiene fe y esperanza en lo que Dios le ha dicho, en lo que Dios le habla, hermano, nada lo podrá sacar de ahí. Nada lo podrá sacar de ahí. Pablo dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Eso le dijo el ángel de Dios. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Si a Pablo le da a entender en medio de la desesperación, en medio de la tormenta, en medio de donde botaban los alimentos en el mar, hermano, en donde todo era desesperanza, Pablo dice, nada va a ocurrir con ustedes. ¿Se podrá perder el barco? ¿Se podrán perder las tablas? Dice, pero ninguno de ustedes va a perecer. Va a perecer. Imagínense la carita de aquellos que estaban ahí, me imagino como de algunos de ustedes, asombrados. Porque cuando uno le dice a alguien, el otro día hablábamos y decíamos, hermano, usted no viene a la iglesia a contagiarse, usted viene aquí a buscar sanidad, esta es casa de sanidad. Claro, y yo decía, entonces, ¿por qué usted no viene? Si usted y yo aquí encontramos vida, salvación, sanidad, milagro, respuesta, fortaleza. ¿Sabe por qué? Escúcheme bien, es porque de alguna forma hemos perdido, escúcheme bien, esa dirección que nos da esa esperanza de parte de Dios. Y cuando usted piensa lo contrario, al final a usted le ocurre lo que usted piensa, lo que usted teme. Yo decía el otro día, usted no viene aquí a enfermarse y parecía locura. Más de alguno tiene que haber dicho, se está loco. Pero Pablo está hablando como un loco. Pablo aquí no le está hablándole en la playa, le está hablándole en medio del mar, en medio de la tormenta, en medio de las olas, en medio de los vientos y en medio donde la barca se está destruyendo. Y le dice, nada va a acontecer con ustedes. Confíen, ninguno de ustedes se va a perder. Dios ya me lo dijo, Dios ya habló conmigo. Por eso es importante, como decíamos antes en el texto, que usted y yo nos acordemos lo que está escrito. Nos acordemos de que eso está escrito para su enseñanza y mi enseñanza. Porque esa es la única forma que usted prevalezca.
Es la única forma que usted prevalezca, permanezca, persevere, hermano, escúcheme bien, y no pierda su esperanza. Amén. Póngase de pie, por favor. Me pilló la hora. El apóstol Pablo dice que tuvo que vivir momentos así para sacar su confianza de sus habilidades y de sus capacidades. Escúcheme bien, y habrá momentos así que nos tocarán vivir y enfrentar. Por eso es importante esta palabra. Para cuando a usted le toque enfrentar esto, hermano, no hable lo que no tiene que hablar. Que no salga de su boca lo que no tiene que salir. Porque cuando enfrentamos situaciones, lo primero que sale, hermano, son cosas contrarias que siguen abriendo puertas para que lo que entró en usted, al final tome posesión de usted. Y usted y yo, escúcheme bien, ¿se acuerda la palabra de este año? Todo lo que hollare la planta de vuestro pie, yo os entrego, dijo Jehová, esa es la palabra. Sí, todo lo que hollare, o sea, Dios nos dio todo, escúcheme bien, todo. Todo lo que hollare la planta, lo que usted sea capaz de conquistar. Escúcheme bien, lo que usted sea capaz de conquistar. Y cuando nosotros hablamos de conquistar, generalmente pensamos solo, escúcheme bien, en lo económico. Pero tenemos una lucha, escúcheme bien, tenemos una lucha que está en todo el mundo. Y a usted no le sirve conquistar lo económico si no conquista primero su salud.